queda una parte esencial del curso, que es la materia de fiscalidad. Ya saben que es un curso que lo que tratamos es de darle unas pinceladas. La tributación de los productos del ahorro seguramente nos llevaría horas tratar ese tema, y Miguel Ángel, pues le hemos pedido que trate de sintetizarlo en 45 minutos. Tengo el honor de presentar a Miguel Ángel Martínez Berbel, del Cuerpo Técnico de Hacienda. Es un experto en la aplicación práctica del impuesto sobre la renta. Tengo el honor también de contar con él en un curso que tengo también la fortuna de dirigir, que es un curso de técnico en gestión tributaria fiscal, cuyo módulo nos da como docente Miguel Ángel Martínez Berbel. Bueno, igual que con el caso de Federico, tuve la suerte de contar con un sí rotundo a asistir al día de hoy y dejar sus obligaciones como gestor de la Administración Tributaria, lo cual seguro agradecerán a algún contribuyente que otro para estar aquí con nosotros esta mañana. Ahora pues nos toca hablar del tema de la tributación de productos del ahorro. Tenemos muy poco tiempo, ¿no? En el cuarto tenéis otra sesión y simplemente vamos a dar unas pinceladas. Es decir, el tema de la tributación de los productos del ahorro, pues la verdad es que es bastante simple, ¿no? O quiero decir, bastante simple. Lo complejo quizás sean los productos financieros, vosotros conocéis y comercializáis, además supongo con gran éxito, y la fiscalidad pues es muy simple de los productos del ahorro. Es decir, se ha acabado pues lo que teníamos hace tantos años de ese mecanismo financiero fiscal de los productos en los cuales se intentaba buscar pues esa rentabilidad financiera fiscal, aprovechando el que había productos que se comercializaban a 2 años y 1 día para aplicar unas reducciones, o se buscaban operaciones sobre activos financieros con rendimiento explícito para buscar que no tuvieran retención, o productos financieros de los que hemos oído del tipo de las cesiones de crédito, ¿no? Que nos suenan del señor Botín, del Banco Santander, todo eso de hace años. Y en cierta medida todo eso se ha acabado porque la fiscalidad se ha simplificado mucho, ¿no? Ahora veremos cómo la mayoría de los productos del ahorro van a la base imponible del ahorro, en el IRPF, y tributan a unos tipos fijos, ¿no? Antes, todos estos productos pues no iban a la base imponible general, ya dependía también mucho del tipo medio de gravamen que tuviera cada contribuyente, si le convenía que en un determinado año los rendimientos fueran superiores, dependiendo de otro tipo de rendimientos que tuviera, por el tipo medio que le podía variar. Sin embargo, ahora, desde el año 2007, la fiscalidad es muy clara y muy igual para todos los productos financieros. Es decir, que se intenta pues que la gente a la hora de escoger el producto financiero que quiera, pues sea por su rentabilidad financiera, no por la rentabilidad financiera fiscal, que es más o menos igual. Entonces, como decimos, se someten a un tipo proporcional, la base imponible del ahorro, que por otro lado es a lo que se tiende en la mayoría de los países, ¿no? Porque se dice que someter los productos del ahorro a una tarifa progresiva, ¿no? Como si hubiera sido la base imponible general, pues algo que dificulta la libre circulación de capitales, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿cómo va esta tributación de los productos del ahorro? En definitiva, estamos hablando de los rendimientos del capital mobiliario, donde decir que tenemos 4 grupos de rendimientos, en la que los más importantes, los 3 primeros, van a ir a la base imponible del ahorro, que ahora veremos que van a tributar al 20, 22, 24, o sea, en el año 2014 teníamos el 21, 25, 27, ahora veremos tipos ahora al 20, 22, 24, que será el 19, 21, 23 en el 2016, que ya lo anticipa la norma, ahora lo iremos viendo. Entonces tenemos 4 grupos de rendimiento del capital mobiliario desde el punto de vista fiscal. El primero, obtenidos con la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad. Estos son los dividendos, es decir, los rendimientos que se perciben como consecuencia de participar en el capital de una sociedad y participar en su beneficio. ¿De acuerdo? Ahora veremos qué tipos son. Los segundos son los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. Son todo tipo de operaciones financieras, con entidades de crédito o operaciones con activos financieros. Me parece que habéis estado viendo ahora, ¿no? Luego tenemos los rendimientos que proceden de operaciones de capitalización y contratos de seguro. Estamos hablando de seguro de vida, ahora veremos los tipos de seguros que hay y cómo la fiscalidad de cada uno es distinto, porque anteriormente la fiscalidad de los contratos de seguro sobre la vida
eran rendimientos del capital o eran ganancias de patrimonio, dependiendo del producto o del tipo de seguro, según el componente de riesgo o de inversión que predominara en cada uno. Ahora ya no hay ningún problema, todos los seguros de vida generan rendimientos del capital mobiliario. Ahora bien, no son rendimientos, que desde el principio ahora lo iremos viendo, nos distingamos aquellos que son sistemas de previsión social, es decir, lo que son los planes de pensiones, mutualidades, planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados, los seguros de dependencia, todo eso van a generar rendimientos del trabajo. Y su tributación va a consistir en un diferimiento. Las cantidades que el contribuyente ahorre y destine a estos sistemas de previsión social le van a dar derecho a reducción y luego tributará cuando perciba las prestaciones de esos sistemas. ¿De acuerdo? Luego nos encontramos esos tres grupos y luego el cuarto, otro rendimiento del capital mobiliario, que es un cajón desastre, que establece la ley para aquellos otros rendimientos distintos, como pueden ser los de la propiedad intelectual, cuando el sujeto pasivo no sea el autor, es decir, por ejemplo, lo que se percibe por la propiedad intelectual, no por el titular de la propiedad intelectual, que eso sería rendimiento del trabajo, sino, por ejemplo, por un heredero, ¿de acuerdo? Pues sería capital mobiliario, o el arrendamiento de negocio, no arrendamiento de un inmueble, sino arrendamiento de negocio, sería capital mobiliario, en fin, un cajón desastre donde metemos esos otros rendimientos, ¿de acuerdo? Más o menos ahí tenemos, no sé si se ve muy bien, tenemos pues lo que hoy está diciendo. Por ejemplo, los valores de renta variable, como son las acciones y otras participaciones, que generan rendimientos por la participación de fondos propios de entidades, y ahí entrarían los dividendos, la constitución o cesión de derechos, facultades de uso y disfrute sobre acciones, o cualquier otra utilidad que yo pueda percibir por la condición de socio, accionista o partícipe. En definitiva, todo tipo de rendimientos que yo percibo no por ceder un capital a alguien, sino por participar en los fondos de una entidad. ¿De acuerdo? Eso serían los dividendos. Luego tenemos los valores de renta fija, donde nos encontramos rendimientos por la cesión a terceros de capitales propios, donde encontramos ahí todo tipo de intereses, intereses de préstamos, intereses, depósitos, todo tipo de operaciones con entidades financieras, o rendimientos obtenidos por la constitución, amortización, canje o conversión de esos activos. Es decir, por ejemplo, cuando yo transmito unas obligaciones, ¿de acuerdo? Cuando se transmiten unas obligaciones, me genera un rendimiento del capital mobiliario por la transmisión, amortización, canje o conversión, o activos financieros, pueden ser de la deuda pública, las letras del Tesoro, otros activos financieros, participaciones preferentes y deuda subordinada, no son dividendos, son cesión a terceros de capitales, y es otro tipo de productos como la cesión temporal de activos, cesiones de crédito, que ahora después veremos en qué consiste, no sé si lo habéis visto en la otra parte. Y luego tenemos los contratos de seguro, ¿de acuerdo? Donde puede haber prestaciones por supervivencia, jubilación, invalidez, percibido en forma de capital o en forma de renta, vitalicia, temporal, ahora lo veremos. Esos son los tipos de rendimientos que nos encontramos, ¿de acuerdo? Como he dicho, la tributación de estos productos fiscalmente es muy homogénea, es decir, todos van a la base imponible del ahorro, ¿de acuerdo? Todos van a la base imponible del ahorro, y la tributación es, en el 2015, tenemos que van al 20, 22 y 24, y ya nos anticipa la ley que eso es transitoriamente en el 2015, que en el 2016 será el 19, 21 y 23. O sea, como veis, la tributación es muy homogénea, todos sometidos a retención del 20%, ¿de acuerdo? Y entramos a ver el primer grupo, los dividendos. Pues los dividendos es la forma de obtener rendimiento por ser socio, accionista o partícipe de una entidad. Que no solo hablamos de dividendos, que cuando hay que hablar de prima de asistencia junta, pues es otra forma de retribuir las sociedades, los fondos propios. Las derramas son como los dividendos en las mutuas de seguro, los retornos cooperativos pues son como dividendos en las cooperativas, los bonos de disfrute, por ejemplo en el supuesto de acciones amortizadas, que no atribuyen derecho de voto, la prima de emisión o las reducciones de capital con devolución de aportaciones. Es decir, una sociedad que amplía capital con cargo a beneficio y procede a reducir capital,
eso tributa como rendimiento del capital mobiliario si procede de beneficios no distribuidos. ¿Vale? Porque si no procede de beneficios no distribuidos, minora el valor de adquisición y el exceso tributa como capital mobiliario. Ya veremos ahí que ha habido una modificación en el 2016 para que esas reducciones de capital que no proceden de beneficios no distribuidos tributen como capital mobiliario, por el incremento del valor de la participación. Bueno, pues en el segundo grupo, bueno, deciros que respecto a este grupo, ahora lo veremos, que para el 2015 se ha eliminado la exención que había de 1.500 euros para los dividendos. Eso como todos lo sabemos. Luego tenemos que decir que existe totalmente una doble imposición. Es decir, los beneficios tributan en la sociedad y cuando la sociedad procede a distribuir los dividendos, tributan esos dividendos en el socio en su impuesto sobre la renta. Igual que así, en el impuesto sobre sociedades existe una corrección por doble imposición interna que se llama del 100%, se corrige totalmente la doble imposición en el impuesto sobre sociedades, en el impuesto sobre la renta no existe esa corrección. Teníamos antes un mecanismo pues, que corregía la doble imposición, aplicando unos coeficientes de 140, luego una reducción del 40, que como consecuencia de sentencias de tribunales de la Comunidad Europea, pues se vio obligada a la Administración o el Estado a cambiar, porque claro, aplicar la corrección de la doble imposición cuando se trata de dividendos de una sociedad que han tributado en España, ¿de acuerdo? Es decir, si yo estoy corrigiendo la doble imposición de unos dividendos del Banco Santander, el Banco Santander ha tributado en España. Si ahora corrijo la doble imposición en el socio que percibe dividendos, es entendible. Pero claro, esa sentencia venía a decir que esa discriminación respecto a otras entidades comunitarias en cuanto a la corrección de la doble imposición no podía ser. Y claro, corregir la doble imposición en los dividendos que percibe un residente en España de una sociedad francesa que ha tributado en Francia, pues corregir la doble imposición es fuerte porque no ha tributado en España. Entonces, ¿qué se hizo? Se introdujo una exención de 1.500 para quitar esa incidencia en los dividendos de pequeña cuantía. Y eso además se ha acabado en el 2015. Ya no tenemos ni esa exención de los 1.500 euros. ¿Vale? El segundo grupo, que supongo que es lo que habéis estado viendo en la sesión anterior, todo este tipo de productos, estamos hablando de cuentas en instituciones financieras, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, imposiciones a plazo, depósitos indiciados, depósitos estructurados, y no solo el típico depósito, sino el que se vincula a un índice de referencia bursátil, etcétera, etcétera. Todo eso fiscalmente nos dan igual. Por eso digo que la fiscalidad es muy simple. Fiscalmente son rendimientos obtenidos por la cesión a terceros capitales propios que van a la base imponible del ahorro y están sometidos a una retención del 20%. ¿De acuerdo? Igual que todos los que proceden de mercados de deuda, es decir, de activos financieros. Cuando esa cesión a terceros de capital está incorporada a un título, a un papel que yo puedo transmitir, obligaciones, bonos, pagarés, pues todo ese tipo de rendimientos también son rendimientos de este grupo. Ahí los tenéis algunos, los pagarés financieros, las cédulas, los bonos hipotecarios, las participaciones hipotecarias, o los que deriven del endoso o transmisión de una letra de cambio, salvo que sea en el ejercicio de una actividad económica. Bueno, pues todo eso y con las distintas fórmulas financieras que tienen, ¿de acuerdo? Yo aquí os he recogido pues qué son cada uno de esos tipos de rendimientos, me imagino que lo habréis estado viendo, los conocéis. Pues fiscalmente, por ejemplo, ahí tenéis la cesión temporal de activos, la de las cesiones de crédito, solo la del Banco Santander y Botín, ¿no? Donde se intentaban buscar unos productos financieros en el que, como ofrecía una rentabilidad, es decir, consecuencia una entidad por la cesión de un crédito, decía que como no producía un rendimiento explícito, pues entonces lo que producía eran ganancias de patrimonio, y como tal ganancias de patrimonio no estaban sometidas a retención y no había que dar información a Hacienda, en fin, pues todo eso se ha ido cerrando el círculo y todos estos productos, la cesión temporal de activos, las cesiones de crédito, todo eso tributa como rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. Ahí lo tenéis nada más que para poneros algunos ejemplos. Y tributan exactamente igual a la base imponible del ahorro. Todos tributan igual, a ese 20, 22, 24 que hemos visto. Igual que los rendimientos que yo obtengo por estos activos financieros cuando se transmiten, cuando se amortiza o se produce el canje o la conversión. Por ejemplo, una obligación
que la amortización me ofrece una prima de amortización, o que se emitieron con una prima de emisión, o se me ofrece la conversión en acciones con un descuento sobre la cotización. En definitiva, todos esos productos fiscalmente me dan igual, es decir, son rendimientos de este tipo. Lógicamente el rendimiento va a ser la diferencia entre el valor de transmisión y su valor de adquisición, ¿de acuerdo? Y todos van a tributar exactamente igual, a la base imponible del ahorro. Se han generado en un año, en 2 o en 28, ¿de acuerdo? Ya se nos ha acabado el distinto tratamiento que tenía. Y el tercer grupo que tenemos es el de los seguros sobre la vida, ¿de acuerdo? Donde ahí intento poneros una clasificación de los seguros según el riesgo asegurado. Entonces, que lo tengamos claro, los seguros sobre la vida, seguros para casos de vida, circunstancias por supervivencia o invalidez, eso genera rendimiento del capital. Y ahora vamos a ver la tributación fiscal de eso. Ahora, los seguros para casos de muerte, eso tributa por sucesiones y donaciones, no se nos olvide, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el beneficiario es distinto del contratante, tributa por sucesiones y donaciones, no por el impuesto sobre la renta. Y seguro mixto, pues según sea para caso de vida o para caso de muerte, tributará de una manera u otra. Los seguros de no vida, cuando lo asegurado no es la vida, pueden ser sobre las personas, sobre seguros de accidentes, esos tenemos que tener en cuenta que están exentos, ¿de acuerdo? Según el artículo 7, lo que sea indemnización por daños personales, y en cuanto que el que lo perciba sea el propio asegurado, ¿vale? Ahora veremos unas normas del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, si el seguro de accidentes se está cobrando por fallecimiento, eso tributa por sucesiones y donaciones. Igual. Y si quien lo percibe es el contratante, un seguro de accidentes, pues va a estar exento como indemnización por daños personales dentro de los límites que se establecen en la orden que regula los daños que existen para reparar los daños causados en accidentes de circulación, ¿no? O sea, supongo que esa la conocéis todos, ¿no? Todos los años existe una resolución de la Dirección General de Registro y Notariado que actualiza esos importes. Bueno, pues esos seguros, dentro de esos límites, estarían exentos y siempre que sean percibidos por el asegurado, ¿no? Si quien percibe de un seguro de accidentes no es el asegurado, son los herederos, eso tributa por sucesión, como un seguro, ¿vale? Ahora veremos la misma. Los seguros de enfermedad, que lo que producen son ganancias de patrimonio, ¿de acuerdo? Seguro de enfermedad. Seguro de asistencia sanitaria, eso no genera renta, y los seguros de deceso, que están exentos con el límite de los gastos incurridos. O sea, lo único que la exención no es solo por los seguros, es decir, no nos habla de seguro de deceso, de exención, sino prestaciones por entierro o sepelio. Es decir, ya igual que sea de un seguro, que sea una prestación pública o que sea otro tipo de prestación. Todo. Y los seguros sobre las cosas, es decir, lo que aseguran son daños patrimoniales, lo que generan son ganancias y pérdidas de patrimonio. El típico seguro del coche, los daños causados en el coche, pues eso genera ganancias o pérdidas, ¿no? Lo que ocurrirá normalmente es que cuando hay un seguro de un coche, lo que ocurrirá normalmente es que no habrá ganancia o pérdida, si lo que el seguro cubre es el daño del coche en el momento de... porque mucha gente tiene que decir, pues se me ha producido una pérdida, porque mi coche me costó 40.000 euros y me lo han, ahora que tiene un siniestro total, me lo han indemnizado en 20.000 euros. Luego tengo una pérdida de 20.000. No. Hay otra norma ahí que nos dice que no se incluyen las pérdidas debidas al consumo. Y evidentemente esa pérdida de valor de 40 a 20 es como consecuencia del uso por el que el coche ha perdido valor. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, sobre las cosas serían ganancias de patrimonio. No son seguros sobre la vida, lo hemos dicho, los que instrumentan compromisos por pensiones asumidos por las empresas. Estamos hablando de los planes de pensiones, mutualidades, planes de previsión, asegurados, etcétera, etcétera. Todos esos productos que conocemos. La mutualidad de previsión social o cuando el contratante y beneficiario no coincidan porque tributan por sucesiones y donaciones. Vamos a ir dando un repasito claro. ¿Cómo tributarían los seguros sobre la vida fiscalmente? Seguros sobre la vida. Pues pueden ser seguros, puede percibir en forma de renta, forma de capital, como sabemos. Si es seguro de rentas vitalicias inmediatas, es decir, cuando entre el momento de constitución de la renta y el pago de las primas no existe un lapso de tiempo, tributa en función de un porcentaje según la edad del rentista en el momento de constitución de la renta. Y ahí lo tenemos, el porcentaje que se considera rendimiento. ¿De acuerdo?
muchas veces cuando a los alumnos y tal, en el curso les explicamos esto, lo lógico sería que no exista rendimiento sino hasta que el importe de las prestaciones no supere a mis aportaciones. Es lógico. Lo que pasa es que el Estado no puede esperar tanto, ¿de acuerdo?, a percibir su rendimiento. Tiene que percibir rendimiento desde la primera prestación. ¿Cómo lo hace? Pues estableciendo un porcentaje de lo que se considera rendimiento y la otra parte lo que se considera recuperación de mi inversión. ¿Cómo lo hace? Pues los seguros de vitalicio en función de la edad del rentista, que es lo que va a influir en la duración de la renta. Y si es un seguro temporal, el segundo que tenemos, pues en función de la duración de la renta, ¿de acuerdo? Entonces, la parte que se considera rendimiento, esos porcentajes que tenemos ahí. Evidentemente, esos porcentajes van a la base imponible del ahorro, 20, 22, 24, y sometidos a retención del 20%. Fiscalmente, como veis, es muy simple, ¿no?, la tributación. Para todo es igual. Y si se trata de rentas diferidas, ¿de acuerdo?, rentas diferidas, pues tributan exactamente igual, según sean vitalicias o temporales, pero evidentemente hay una mayor rentabilidad, ¿de acuerdo? Una rentabilidad que se ha producido desde que se ha realizado la primera aportación hasta que se constituye la renta. Hay un lapso de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esa mayor rentabilidad, que es la renta diferida, se somete a tributación por la diferencia entre el valor financiero actuarial de la renta que se constituye, el ASUNI. La matemática financiera nos soluciona eso y nos dice cuál es el valor actual de una renta, y el importe de las aportaciones. Eso es rendimiento, pero se va a dar como rendimiento durante 10 años, ¿de acuerdo? Luego, en el supuesto de una renta diferida, yo tendré una rentabilidad que es la que corresponde a la constitución de la renta, que se dará como rendimiento en un periodo de 10 años, a no ser que la renta sea inferior a 10 años, lógicamente, y el rendimiento que corresponde a la renta vitalicia o temporal, ¿vale? Pues como veis, no tiene tampoco mayor dificultad, solo el cálculo. Además, yo en esto, cuando se lo explico a mi alumno y tal, les digo, aquí no hay ningún problema. Aquí están detrás las entidades de seguro, que esto nos lo han calculado, ¿de acuerdo? La entidad de seguro nos dice cuál es esa rentabilidad diferida en función de las aportaciones y cómo tributan, ¿de acuerdo? Los cálculos, pues evidentemente, pues son de matemáticas financieras. Fiscalmente, a la base imponible del ahorro, 20, 22 y 24, sin mayor problema. En supuesto de extinción de rentas temporales o vitalicias, pues bueno, ¿cómo tributaría? Pues en definitiva es echar la cuenta a la vieja, ¿no? Lo que he percibido, lo que he aportado, lo que ya he tributado, ¿de acuerdo? Un supuesto específico cuando una renta vitalicia o temporal se produce el rescate. No tiene mayor... Fiscalmente, de luego, no tiene ninguna otra consecuencia. Esas normas que os decía, algunas sobre tributación de los seguros de vida. Si se trata de seguros para caso de seguros de vida, pero para caso de muerte del asegurado, constituye el base imponible el importe de las cantidades percibidas, ¿de acuerdo? Es decir, que tributa por sucesiones y donaciones, es lo que nos dice. Segunda, cuando se hubiese contratado por cualquiera de los cónyuges con cargo a la sociedad de gananciales, es decir, un seguro de vida, que ha contratado el marido y en el que el beneficiario es la mujer, y se ha contratado con cargo a la sociedad de gananciales, pues solo tributa por sucesiones y donaciones la mitad. La otra mitad será capital mobiliario. Es decir, como si hiciéramos el símil, que la mitad procede de rentas propias, porque era con fondos gananciales, y la otra mitad es como una donación que ha recibido de su marido, o a título de herencia. Entonces, cuando se ha contratado por la sociedad de gananciales y el beneficiario es el otro cónyuge, solo tributa por sucesiones la mitad y la otra mitad por capital mobiliario, ¿de acuerdo? Como todos los rendimientos. Y otra norma que de sucesiones que he puesto ahí es la que se refiere a los seguros de accidentes, y es que van a tributar por sucesiones y donaciones cuando tenga su causa en el fallecimiento de la persona asegurada, lo que hemos dicho. Un seguro de accidente en el que percibe el beneficiario es el contratante, pues puede estar exento por indemnización de daños personales
pero si quien percibe es el beneficiario, eso tributa, perdón, si el beneficiario es distinto, tributará por sucesiones y donaciones. ¿Cómo? Pues igual que los seguros de vida, ¿de acuerdo? Por la diferencia entre... Esto es una norma nueva, en el 2015, que es la forma del cálculo del rendimiento del capital mobiliario de prestaciones en forma de capital, que en general es la diferencia entre el capital percibido y el importe de las primas, ¿vale? El importe de las primas. Y ahora, como novedad, lo que eso nos dice es que si el capital en riesgo es igual o inferior al 5%, también se pueden deducir las primas de capital en riesgo consumida, no solo las de supervivencia, ¿de acuerdo? Cuando es para caso de fallecimiento. Norma nueva. Otra norma nueva. Los rendimientos del capital mobiliario derivados de donaciones, ¿vale? Hasta ahora teníamos una norma y es que cuando existe transmisión intervivo de una donación, pues produce una ganancia en el donante, pero si hay una pérdida, dice la norma que nos olvidemos de ella, ¿vale? Que no existe. Bueno, pues es esa misma norma en cuanto a los rendimientos, es decir, la transmisión intervivo de un rendimiento que produce rendimiento del capital mobiliario, si los que se produzcan negativos no pueden integrarse en la renta. Es decir, no podrán computarse los rendimientos del capital mobiliario negativos de derivados de donaciones de activos financieros, porque muchas veces había planificación. Es decir, si la transmisión hereditaria va a producir una pérdida que me voy a tener que olvidar de ella, pues vamos a anticipar aquellas transmisiones vía intervivo que van a dar pérdidas para que me las pueda compensar, ¿de acuerdo? Entonces, ¡pum!, le cerramos la puerta. La reducción de aquellos rendimientos generados en más de 2 años, pero evidentemente no estamos hablando de estos activos financieros ni estos productos financieros, sino de los demás, que en general pasa del 40 al 30%. Más cosas. Aquí tenemos otra norma de los planes individuales de ahorro sistemático, los PIA, ¿no? Supongo que los conocemos, la ventaja fiscal que tiene es que produce una renta diferida, pero que tributan conforme a la renta, vitalicia o temporal, pero la renta que se pone de manifiesto en la Constitución no tributa. Esa es la ventaja fiscal, ¿de acuerdo? Los PIA tienen que cumplir una serie de requisitos, ahí lo tenéis, unas aportaciones hasta 8.000 euros, en total 24.000, el periodo de acumulación mínimo son 10 años, y eso se ha modificado en el 2015, reduciéndose a 5 años, ¿de acuerdo? Para tener ese beneficio fiscal de los PIA, de no tributar la rentabilidad acumulada, ¿vale? Bueno. Otros productos financieros, que supongo que lo estaréis comercializando y lo conocéis fiscalmente, son los planes de ahorro a largo plazo. Como en todo, cuando salen, ¿no?, este tipo de productos, pues hay que sacar dos, porque si no, pues se pelea. Uno para entidades financieras, otro para entidades de seguro, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Pues se trata de unos planes de ahorro a largo plazo, es decir, plazo de al menos 5 años, en que no van a tributar los rendimientos positivos que se produzcan cuando mantenga esa antigüedad. 5 años, 5.000 euros las aportaciones. ¿Y qué productos son? Los seguros individuales de vida, ¿de acuerdo?, que no pueden cubrir contingencias distintas a la supervivencia y fallecimiento, eso sería para las entidades de seguro, y el mismo producto para las entidades financieras, depósitos o contratos financieros de ahorro a largo plazo, ¿vale? ¿En qué consiste el beneficio fiscal? Pues en que no van a tributar los rendimientos positivos, cuando se mantengan durante ese periodo mínimo de 5 años y no se superen las aportaciones que se limitan a 5.000 euros al año, ¿de acuerdo? Vamos muy rápido, pero es que quiero que lo veamos todo porque, en fin, el tema de los sistemas de previsión social, pues que ha cambiado. Es decir, hasta ahora tenemos 2014, es decir, planes de pensiones, mutualidades y tal. La tributación, que reduce la base imponible, perdón, efectivamente, reduce la base imponible y tributaré cuando perciba. Hasta ahora, ¿qué tenía? Pues que las reducciones por aportaciones al sistema de previsión social eran el 30% de los rendimientos del trabajo, actividades económicas, o 8.000 euros para... Perdón, esto en el 2015, efectivamente, es que lo quería poner, es que no lo he puesto 2015. Hasta ahora teníamos el 30%
que para mayores de 50 años era el 50, 10.000 euros, 12.000 para mayores de 50, y ¿cómo ha quedado en el 2015? 30% y 8.000 para todos. Se ha aumentado también la posibilidad de practicar la reducción por aportaciones a planes de pensiones del cónyuge que no obtiene ingresos, ¿de acuerdo? Si yo realizo aportaciones a un plan de pensiones de mi mujer que no obtiene rendimiento del trabajo o obtiene rendimiento por importe inferior a 8.000 euros, que antes era hasta 2.000 euros, ahora me puedo reducir la base imponible hasta 2.500, ¿vale? Otra modificación que ha habido ahí. Y aquí tenéis un cuadrito que tampoco sé si tiene mucho interés en verlo, de ver la distinta tributación de esos productos de sistemas de previsión social. Según sea, lo único que tenemos que ver es que nos producen rendimiento del trabajo, tener en cuenta los seguros colectivos, que son rendimientos del trabajo si son prestaciones por jubilación o incapacidad. Si son prestaciones por fallecimiento, tributan por sucesiones y donaciones. Y unos regímenes transitorios para las aportaciones realizadas antes de 20 de enero del 2006, que siguen conservando el derecho a la reducción, ¿de acuerdo? Ya no del 40, sino del 30. Hemos visto que se ha cambiado. Y ahí tenemos una nota sobre todo esto. Los seguros de vida anteriores a 1 de enero del 99, ¿de acuerdo?, que mantenían el derecho a la reducción, es decir, cuando se cambió el sistema, la forma de tributación de los seguros de vida, que antes se aplicaba una reducción de los coeficientes de abatimiento del 14,28, la diferencia ¿dónde está? Pues que hasta ahora seguían manteniendo la posibilidad de practicar esa reducción, ¿vale? Bueno, pues ahora, igual que ha pasado con las ganancias de patrimonio, la siguen manteniendo, pero se limita a 400.000 euros. No 400.000 euros en el 2015, sino 400.000 euros en total desde el 2015 para adelante. Es decir, que si lo he agotado en el 2015, ya en los siguientes años no habrá posibilidad de acogerme a ese tipo de reducción en esos seguros anteriores a enero del 99. Bueno, las reducciones, lo que os pongo abajo es lo importante, es decir, hasta ahora manteníamos la reducción en el caso de los seguros anteriores a 20 de enero del 2006, la posibilidad de practicar la reducción o la compensación que estaba prevista en la disposición transitoria. ¿De acuerdo? ¿En qué consistía? Pues consistía en que, como se cambió la tributación de que iban a la base imponible general y pasan a tributar a la base imponible del ahorro, pues se establecía una compensación fiscal que funcionaba vía deducción por la diferencia entre lo que hubiese tributado de incluirse en la base imponible general aplicándole las reducciones que había y lo que tributan ahora en la base imponible general a un tipo fijo sin reducción. Y eso me generaba una compensación fiscal que operaba sobre la base, sobre la cuota diferencial. Y además, en el caso de los seguros, era aplicable no solo a la parte generada, a las aportaciones realizadas hasta el 20 de enero de 2006, sino, decía, a las posteriores previstas en la póliza original. Luego, en los seguros se seguía aplicando esa compensación fiscal, ¿vale? Bueno, pues eso ha desaparecido también en el 2015. Ya no existe la posibilidad de practicar esa compensación fiscal. Y con esto, más o menos, yo ahora, si queréis comentar algo o hacer una pregunta, llegamos a lo que yo tenía previsto, de daros en estos 3/4 de hora una visión de la tributación de los productos del ahorro y de las modificaciones que ha habido en el 2015.